Una tarde cualquiera, en el Parque Estatal de Cunhambebe, en el estado de Río de Janeiro. El biólogo Marcelo Cupelo, como cada semana, se sienta a revisar las fotos de las cámaras trampa de los últimos días. Es un trabajo rutinario, casi mecánico. Un pájaro, una rama que se mece con el viento, un roedor que corretea junto a la raíz de un árbol. Nada fuera de lo común, el típico conjunto de imágenes que ya ha visto cientos de veces. Y de repente, Marcelo se queda helado. Mira fijamente la pantalla, como si no pudiera creer lo que veían sus propios ojos. Lo primero que piensa es que alguno de sus colegas ha decidido gastarle una broma y le ha colado otra foto. Llama a los demás empleados del parque, y en un minuto, todo el grupo ya está reunido alrededor del monitor. Todos miran la pantalla en silencio, porque nadie entiende muy bien lo que está pasando. En el objetivo de la cámara trampa, había aparecido un animal que no se había visto en esa zona desde hacía más de 100 años. Marcelo pasa a la siguiente foto, y esta deja al grupo todavía más perplejo. Esta vez, el animal no está solo, a su lado hay dos crías. Uno de los empleados se acerca más a la pantalla. Otro vuelve a preguntar la fecha de la toma, como si pudiera haber un error en el archivo. En la pantalla se veía un tapir sudamericano, un animal grande del tamaño de un ternero, caminando tranquilamente por el bosque, como si siempre hubiera vivido allí. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿De dónde salió? Y si en el objetivo aparecieron al menos 3 individuos con crías, ¿cuántos hay en realidad allí, en un bosque que se consideraba vacío de este animal durante más de un siglo? El Parque de Cunhambebe está situado en la zona montañosa del estado de Río de Janeiro y es una de las mayores áreas protegidas de la región. Es precisamente aquí donde Marcelo Cupelo lleva muchos años estudiando el estado de los bosques locales, por lo que este hallazgo tan inusual atrajo inmediatamente la atención de los especialistas. Ese mismo día, los investigadores se dirigen al lugar donde se instaló la cámara. En la tierra húmeda se distinguen claramente grandes huellas de pezuñas y no muy lejos hay excrementos frescos. Ahora las fotografías ya no son la única prueba de la presencia de los animales. Cada uno de estos hallazgos por separado podría haber sido una casualidad. Sin embargo, las fotos, las huellas y otros indicios conforman una sola imagen. Todo apunta a que en el bosque existe desde hace tiempo un pequeño grupo de tapires, y no un único animal que se extravió por casualidad. La última mención oficial del tapir sudamericano en estos lugares data del año 1914. Después de eso, durante décadas no hubo ni un solo avistamiento confirmado, por lo que la mayoría de los especialistas consideraba que la población local se había extinguido por completo. Durante este tiempo, pasaron varias generaciones completas de personas. El mundo vivió guerras, revoluciones técnicas y un crecimiento acelerado de las ciudades. Todo este tiempo, la enorme bestia o de verdad no estuvo, o se escondió con tanta habilidad que no dejó ningún rastro convincente. Es importante recordar que hace más de un siglo, los investigadores no contaban con las cámaras trampa modernas. Incluso las expediciones más experimentadas solo podían explorar una pequeña parte del inmenso bosque, por lo que la falta de avistamientos no siempre significaba la desaparición total de la especie. El principal misterio no era para nada que se hubiera logrado fotografiar al tapir. Era mucho más difícil entender cómo un animal tan grande pudo pasar tanto tiempo desapercibido junto a una de las zonas más densamente pobladas de Brasil. El tapir sudamericano es considerado el mamífero terrestre más grande de su continente. Un ejemplar adulto pesa hasta 300 kilogramos, tiene un cuerpo robusto y una trompa corta y flexible que le ayuda a alcanzar fácilmente hojas, frutos y brotes tiernos. A pesar de su impresionante tamaño, el tapir es sorprendentemente cauteloso. Prefiere la espesura de la selva, sale a alimentarse principalmente de noche y trata de evitar a los humanos. Precisamente esta naturaleza esquiva bien podría haber sido una de las razones por las que su presencia permaneció desconocida durante tanto tiempo. La apariencia del tapir parece peculiar, incluso para los estándares de las selvas tropicales.
Su corta y móvil trompa no tiene nada que ver con la de un elefante. Sin embargo, es excelente para encontrar comida. Con su ayuda, el animal arranca fácilmente hojas, frutos y brotes tiernos de entre la densa vegetación. Los científicos clasifican a los tapires como perisodáctilos, por lo que sus parientes modernos más cercanos no son los cerdos, como se podría pensar a primera vista, sino los caballos y los rinocerontes. Su línea evolutiva común surgió hace muchas decenas de millones de años. A lo largo de su enorme tiempo de existencia, el aspecto de los tapires ha cambiado muy poco. Mientras otros grandes mamíferos se extinguían y otros se adaptaban a nuevas condiciones, este animal conservó una estructura corporal que resultó ser sorprendentemente exitosa para la vida en la selva. Las crías lucen completamente diferentes a los animales adultos. Su pelaje oscuro está cubierto de rayas y manchas claras, gracias a las cuales los pequeños casi se confunden entre los reflejos del sol y la espesa maleza, pasando desapercibidos para la mayoría de los depredadores. Este patrón se mantiene solo durante los primeros meses de vida. Poco a poco, las manchas desaparecen. El pelaje se vuelve de un solo color y el joven tapir se parece cada vez más a los animales adultos. Es precisamente por eso que la presencia de crías en las fotografías indica que la reproducción está ocurriendo justo dentro de esta selva. Para el ecosistema, el tapir juega un papel mucho más importante de lo que se podría suponer por su tranquilo estilo de vida. Gran parte de su dieta consiste en frutas, y junto con ellas, el animal ingiere semillas grandes que más tarde terminan lejos de los árboles madre. Algunas plantas dependen casi por completo de estos grandes dispersores. Los animales más pequeños simplemente no son capaces de tragar las pesadas semillas enteras, por lo que es precisamente el tapir el que ayuda al bosque a recuperarse gradualmente, esparciendo nuevos árboles por un territorio enorme. A pesar de su impresionante tamaño, el tapir tiene enemigos naturales. El principal peligro lo representa el jaguar, que es capaz de atacar incluso a individuos adultos. Sin embargo, a lo largo de millones de años, ambas especies han aprendido a coexistir, adaptándose constantemente la una a la otra. Para escapar de una persecución, el tapir a menudo se dirige al cuerpo de agua más cercano. Nada de maravilla, se sumerge con confianza y puede permanecer casi completamente oculto bajo el agua durante mucho tiempo, dejando sobre la superficie solo la punta de su corta trompa para respirar. Los depredadores acompañaron a los tapires a lo largo de toda su historia evolutiva. Sin embargo, fue el ser humano quien resultó ser una amenaza a la que los animales no lograron adaptarse. El destino futuro de esta especie comenzó a cambiar mucho antes de la aparición de las reservas modernas y los programas de conservación de la naturaleza. Con la llegada de los colonizadores europeos, la presión sobre la población comenzó a aumentar rápidamente. Los tapires eran cazados por su carne y su resistente piel, y esto, junto con la constante deforestación, fue privando gradualmente a los animales de su hábitat natural y de refugios seguros. El proceso de extinción se extendió por muchas generaciones. Las poblaciones no disminuyeron a causa de una única gran catástrofe, sino lentamente, área por área. Con el tiempo, los tapires desaparecieron por completo de muchas zonas del sureste de Brasil, incluyendo los alrededores del actual Parque Cunhambebe. Al mismo tiempo, la propia Mata Atlántica también estaba cambiando. Antaño se extendía como una franja continua a lo largo de la mayor parte de la costa del país, formando uno de los sistemas naturales más ricos de América del Sur, con una enorme cantidad de plantas y animales únicos. Hoy, de este bosque solo se conserva una pequeña parte de su territorio original. En lugar de una masa forestal única, quedan decenas de fragmentos separados por carreteras, ciudades, granjas y zonas industriales, que dificultan considerablemente el desplazamiento de los grandes animales salvajes. Para las aves pequeñas o algunos monos, tales barreras no siempre son insuperables. Sin embargo, para un animal grande que pesa varios cientos de kilogramos, es mucho más complicado cruzar de forma segura espacios abiertos llenos de gente, vehículos y actividad económica.
Es precisamente por eso que cada territorio preservado adquiere un valor especial. Estas áreas boscosas se convierten en los últimos refugios para los animales que necesitan grandes espacios, fuentes estables de alimento y la oportunidad de vivir lejos de la presencia constante del ser humano. La paradoja es que el bosque atlántico no puede considerarse una selva remota y salvaje. Aquí vive más de la mitad de la población de Brasil. Se encuentran las ciudades más grandes del país y millones de personas están a diario a solo unas pocas decenas de kilómetros de estos bosques. Por esta razón, el hallazgo de los tapires despertó tanto interés. No se trataba de una reserva lejana en algún lugar del interior del continente, sino de un territorio vecino a una de las regiones más densamente pobladas de toda Sudamérica. Tras confirmar el hallazgo, surgió una nueva pregunta para los investigadores. Si un pequeño grupo realmente existe aquí de forma permanente, ¿cómo logró sobrevivir en condiciones donde la influencia humana se siente en prácticamente todo el espacio circundante? Por ahora, no existe una respuesta definitiva. Sin embargo, los especialistas están considerando varias de las explicaciones más probables, cada una de las cuales se basa en las características reales de la naturaleza local, la historia del parque y el comportamiento de estos animales excepcionalmente cautelosos. La primera versión sugiere que los tapires nunca desaparecieron del todo. Un grupo pequeño pudo haber permanecido durante décadas en los rincones más inaccesibles del bosque atlántico, evitando a la gente, las carreteras y los lugares donde normalmente se realizaban observaciones científicas. A primera vista, una explicación así parece increíble. Sin embargo, el denso bosque de montaña está compuesto por un montón de barrancos profundos, laderas empinadas y matorrales casi impenetrables. Incluso las investigaciones modernas solo logran cubrir una parte de dichos territorios, dejando grandes extensiones prácticamente intactas. Una ventaja adicional para los animales es su estilo de vida. Los tapires son más activos después del atardecer. Se mueven sin hacer ruido y rara vez se quedan en áreas abiertas. Con tanta cautela, la probabilidad de un encuentro casual con una persona sigue siendo extremadamente baja. Si esta versión resulta ser cierta, cambiará la percepción de los científicos sobre el destino de la población local. Resultaría que la desaparición solo existió en los informes científicos, mientras que los propios animales continuaron viviendo dentro de su hábitat histórico todo este tiempo. La segunda versión explica el hallazgo de una manera completamente diferente. Según esta hipótesis, los tapires aparecieron en el parque hace relativamente poco, trasladándose gradualmente hasta aquí desde zonas boscosas vecinas, donde pequeñas poblaciones lograron conservarse mucho mejor. Semejante migración habría sido imposible sin los corredores naturales que conectan áreas separadas del bosque atlántico. Incluso después de la deforestación a gran escala, entre algunas zonas se han conservado franjas estrechas de vegetación, por las que los animales grandes pueden desplazarse lentamente. Si fue precisamente esta ruta la que llevó a los tapires a Cunhambebe, significa que dichos corredores continúan cumpliendo su función. Para los programas de conservación, esta es una conclusión sumamente importante, ya que confirma que los bosques fragmentados todavía mantienen una conexión entre sí. Además, un descubrimiento como este significa que no solo individuos aislados son capaces de desplazarse. Si existe una ruta segura, grupos familiares enteros pueden ir poblando nuevos territorios poco a poco, lo que aumenta considerablemente las posibilidades de que la especie se establezca en un nuevo lugar. También existe una tercera explicación, que no está tan relacionada con los animales en sí, sino con los cambios dentro del parque. En los últimos años, el nivel de protección del área ha aumentado notablemente, gracias a lo cual la presión por parte del ser humano ha comenzado a disminuir gradualmente. Tras obtener el estatus oficial de área protegida, aquí se intensificó la lucha contra la caza furtiva, se redujo la tala ilegal y se amplió el monitoreo constante del estado del bosque. Como resultado, las condiciones pudieron volverse gradualmente lo suficientemente favorables para el regreso de los grandes mamíferos. Ninguna de las tres hipótesis ha sido confirmada del todo hasta ahora.
es posible que la historia real combine varios factores a la vez. El comportamiento sigiloso de los animales, los corredores naturales que aún existen y la recuperación gradual del bosque bien pudieron haber jugado su papel al mismo tiempo. Independientemente de cuál explicación resulte ser la más acertada al final, el hallazgo en sí ya ha cambiado la percepción de los especialistas sobre el estado de esta región. Demostró que incluso los ecosistemas muy alterados por el ser humano a veces conservan un potencial de recuperación mucho mayor de lo que se pensaba. La historia del tapir sudamericano se vuelve aún más interesante si observamos a sus parientes más cercanos. Hoy en día, los científicos reconocen la existencia de 4 especies modernas, cada una adaptada a condiciones naturales completamente diferentes. Además de la especie sudamericana, existen el tapir de Baird, que vive en Centroamérica, el tapir de montaña, que habita en las zonas altas de los Andes, y también el tapir malayo, el único representante de la familia que vive fuera del continente americano. El más particular de todos es considerado el tapir de montaña. A diferencia de sus parientes, vive a gran altitud, donde la temperatura es considerablemente más baja. Por eso, su cuerpo está cubierto de un pelaje grueso que le ayuda a conservar el calor en el clima frío. Esta especie es tan rara y esquiva que observarla en su hábitat natural es sumamente difícil. La mayoría de la información que los investigadores obtienen es gracias a cámaras automáticas, que funcionan durante meses en zonas remotas de bosques montañosos sin la presencia constante de personas. Hace unos años, la familia de los tapires volvió a ser el centro de atención de la comunidad científica. Los investigadores informaron sobre el posible descubrimiento de otra especie de gran tamaño, un suceso que para los mamíferos modernos se considera excepcionalmente raro. Más tarde, una parte de los especialistas puso en duda esta conclusión. Nuevos estudios genéticos mostraron que los animales encontrados podrían ser una población inusual de una especie ya conocida. Por lo tanto, la cuestión sobre su estatus como especie independiente sigue siendo objeto de debates científicos. Descubrimientos similares no solo ocurren entre los tapires. En las últimas décadas, las cámaras trampa han ayudado en repetidas ocasiones a encontrar animales que se consideraban extintos en ciertos territorios durante muchas décadas, y a veces por más de un siglo. Cada uno de estos casos nos recuerda cuán incompletos siguen siendo los conocimientos del ser humano sobre los rincones naturales de difícil acceso. Las tecnologías modernas permiten ver lo que antes permanecía oculto durante años en la espesura de los bosques, cambiando poco a poco las ideas de los científicos sobre la vida silvestre. Para el personal del parque, el descubrimiento no fue motivo de grandes anuncios, sino el comienzo de un largo trabajo. Las fotografías por sí solas no eran suficientes, así que los investigadores continuaron instalando nuevas cámaras, marcando huellas y recopilando poco a poco información sobre la población oculta. Con el tiempo, las cámaras trampa registraron animales en diferentes áreas del bosque. Esto permitió determinar aproximadamente los límites del territorio que utilizan los tapires y también entender qué rutas usan con más frecuencia para moverse entre las zonas de alimentación y de descanso. La aparición regular de animales jóvenes resultó ser especialmente importante. Si las crías siguen naciendo, significa que la población no solo existe, sino que mantiene su número por sí misma, sin depender de la llegada casual de individuos de otros lugares. Sin embargo, el pequeño tamaño de la población sigue siendo un problema serio. Cualquier grupo aislado es mucho más vulnerable a enfermedades, desastres naturales y eventos fortuitos que una población grande que ocupa un territorio extenso con un intercambio constante de individuos. Es precisamente por eso que los científicos continúan estudiando las áreas boscosas vecinas. Si logran confirmar la existencia de otros grupos, habrá una oportunidad para entender mejor si mantienen contacto entre ellos o si existen de forma completamente independiente unos de otros. Los datos obtenidos son importantes no solo para una especie. Con frecuencia, los especialistas evalúan el estado general de un ecosistema por la presencia de grandes herbívoros.
ya que dichos animales son especialmente sensibles a la destrucción de su hábitat y a la constante perturbación por parte de los humanos. El regreso del tapir demuestra que incluso un bosque muy alterado es capaz de recuperarse poco a poco, si se le da suficiente tiempo y se le garantiza una protección confiable. Este proceso toma décadas, sin embargo, los resultados a veces superan las expectativas más conservadoras de los especialistas. Con todo, esta historia no significa para nada que la naturaleza ya no enfrente ninguna amenaza. La tala ilegal, la construcción de carreteras y la continua fragmentación de las áreas forestales siguen siendo los principales factores que limitan la recuperación de los grandes animales. Por eso, el destino de esta pequeña población depende en gran medida de las decisiones que se tomen hoy en día. La conservación de áreas forestales individuales solo es importante cuando entre ellas existe la posibilidad de un desplazamiento seguro para los animales salvajes. Una serie de fotografías se convirtió en un recordatorio de que la naturaleza no siempre se ajusta a los pronósticos humanos. A veces, los descubrimientos más increíbles ocurren justo donde los científicos ya casi habían perdido la esperanza de recibir buenas noticias. La historia del Parque Cunhambebe nos recuerda cuán cautelosos debemos ser con las afirmaciones sobre la extinción total de una especie. A veces, la naturaleza resulta ser mucho más compleja de lo que imaginamos, y la falta de avistamientos no significa necesariamente que los animales hayan desaparecido para siempre. Al mismo tiempo, este hallazgo no minimiza en absoluto la magnitud del problema. El tapir sudamericano sigue siendo una especie amenazada por la deforestación, la caza furtiva y la constante expansión de los territorios ocupados por el ser humano. Es precisamente por eso que cada población que sobrevive tiene una importancia enorme. Incluso un grupo pequeño es capaz de preservar una diversidad genética única que en el futuro ayudará a la especie a recuperar su número en aquellos lugares donde alguna vez desapareció. Para los investigadores, esta historia se convirtió en un raro ejemplo de cómo años de trabajo minucioso y arduo dan frutos. El papel decisivo no lo jugó la suerte, sino las observaciones sistemáticas, la paciencia y la recopilación constante de datos a lo largo de muchos años. Es posible que en otros rincones remotos de la Mata Atlántica todavía se escondan animales de cuya existencia los especialistas ni siquiera sospechan. Cada nueva expedición tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de la vida silvestre moderna. Es precisamente por eso que hallazgos de este tipo despiertan tanto interés en toda la comunidad científica. No solo amplían la lista de hábitats conocidos para especies particulares, sino que también ayudan a comprender con mayor precisión cómo funcionan los complejos ecosistemas naturales. Una sola fotografía se convirtió en el comienzo de una gran historia científica. Nos recordó que, incluso después de más de un siglo, la naturaleza todavía tiene la capacidad de sorprender a las personas que continúan observando atentamente, haciendo preguntas y buscando respuestas en los rincones más tranquilos del bosque.